Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy en su canal Platicando con César estamos con el licenciado insigne jurista Jorge Arturo Chávez Mejía, que nos acompaña aquí, nos regaló un momento en su hermoso domicilio para platicarnos un poco más de su trayectoria. ¿Qué estamos haciendo, amigos? Estamos llevando a los candidatos de la nueva o la elección extraordinaria del Poder Judicial Federal hasta tu pantalla, hasta tu casa, para que los conozcas. Bienvenido seas, empezamos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buen día, te agradezco para empezar la deferencia que tuviste, el favor que me hiciste de meterme unos minutos en tu canal, lo cual es importante para todas las personas que estamos siendo candidatos para los puestos de jueces y magistrados, por lo menos a lo que es nivel estatal. En mi caso, yo estoy para candidato en materia laboral para una magistratura. Es aquí en Villahermosa, Tabasco, pero la zona de votación va a ser de Cárdenas hacia la frontera con Tabasco y Veracruz, y lo que es de Coatzacoalcos hacia Tabasco. Es algo complicado para quienes nos mandaron a esa zona, el buscar los votos, sobre todo en gente que pues infortunadamente no me conoce y no la conozco, porque pues la labor como jurista que he tenido en 23 años de carrera judicial no nos permite realmente a nosotros ser gente que esté en la calle haciendo relaciones públicas, porque no es nuestra labor, no había sido nuestra labor. Te voy a interrumpir tantito. A ver, quiero entender algo. ¿Cuántos distritos electorales? Son 2, ¿no? En esta zona. Ahora, es un solo circuito, para que la gente nos entienda. A nivel nacional, ¿cuántos circuitos hay en el Poder Judicial Federal? Hay 32 circuitos. 32 circuitos, es como está dividido nacionalmente el Poder Judicial de la Federación. Así es. El circuito de aquí de Tabasco, o sería Tabasco y sur de Veracruz, ¿cuál circuito es? Nosotros estamos en el 10º circuito, que es Tabasco, y abarca algunos municipios del sur de Veracruz, ¿sí? Hasta comprender Coatzacoalcos, donde están la sede de los otros juzgados federales y tribunales colegiados. Es lo que comprende el 10º circuito. Pues en este estado aún no se ha hecho la división como entidad federativa en lo que es la organización del Poder Judicial de la Federación. Ya en la mayoría de los estados, por lo general, ya cada circuito es el equivalente a la entidad federativa. Cada circuito implica el territorio del estado. Aquí en Tabasco no. Es Tabasco y sur de Veracruz. Me imagino que por lo largo que es Veracruz y lo difícil que es que quede todo en un solo circuito. Sí, imagínate, entre Coatzacoalcos y pudiera ser las ciudades del norte de Veracruz, son, no sé, 8 o 10 horas de Jorge, camino. ¿Y a qué obedece que el INE te haya mandado a ti al sur de Veracruz y no aquí a Villahermosa, que es donde tienes tu residencia, donde trabajas? Y además, entiendo, tú no eres tabasqueño, pero te has hecho tabasqueño porque ya tus hijos se educaron, se formaron. A ti te trajo el Poder Judicial aquí. Eso la gente no lo sabe. ¿Cómo funciona el Poder Judicial de la Federación? Bueno, ciertamente yo vine a Villahermosa en el 2008, un año posterior a las terribles inundaciones que hubieron. Vine buscando progresar dentro de la carrera judicial. Vine como actuario al entonces tercer tribunal colegiado, que eran mixtos. Posteriormente tuve la oportunidad de ser secretario de juzgado en el juzgado primero de distrito. Después de ahí tuve la oportunidad de ascender a secretario en el colegiado, en el tercer tribunal colegiado. Posteriormente se subespecializaron y mi colegiado tocó ser civil y todos eran compartidos en la materia laboral. Por eso la materia laboral no me es desconocida. Trabajamos muchos años lo que fue materia laboral. Y
Bueno, cabe acotar que primeramente mi carrera judicial la comencé en el 2001 en Tuxtla Gutiérrez. Ya tengo 23 años de servicio acumulado. O sea, 23 años conociendo sobre cuestiones relacionadas con justiciables, con la justicia. O sea, has estado tú encargado directamente en el fuego de lo que es la impartición de justicia federal. Y en este caso tú, como jurisprudente, bueno, no jurisprudente, como juez, como impartidor de justicia, ¿cómo has visto, cuál es la realidad de la justicia en Tabasco? Tú que la has vivido de lleno, cuéntanos. ¿Por qué nace esto de la reforma? ¿Por qué se dice que son corruptos los jueces? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira, la realidad de las cosas en lo que al menos atañe a lo que es el Poder Judicial de la Federación, yo personalmente nunca presencié un acto de corrupción de quienes fueron mis titulares. Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie, pero lo cierto es de que es una impartición de justicia bastante limpia, bastante transparente. El cambio en el Poder Judicial de la Federación se da a partir de las reformas que ocurrieron el año pasado, reformas constitucionales, que pues muy cuestionables de una u otra manera, pero pues el partido mayoritario pues ya hizo la reforma, ya están las nuevas leyes, es el nuevo esquema que tenemos, claro, y a eso hay que adaptarnos. El oficialismo mexicano actual. Es a lo que hay que adaptarnos. Mucho se ha criticado que pues se va a echar afuera a jueces magistrados con carrera, con lo que es por exámenes de oposición, gente muy preparada. Pero entonces la corrupción, ¿dónde está, Jorge? Si la gente dice que hay corrupción, ¿dónde está la corrupción? Pues mira, esa es una cuestión muy difícil. Siempre se ha pedido que se señalen. Sí, ¿no? porque yo no veo jueces en la cárcel. O sea, dicen que hay corrupción, el oficialismo dice hay corrupción, pero yo no veo jueces en la cárcel. Cuando tú hay una persona corrupta, cuando hay un funcionario corrupto, le inicias un procedimiento administrativo, lo sancionas, incluso inicias procedimientos penales y lo metes a la cárcel. Ese no es el caso. Pues son muy pocos casos contados de que hayan procesado a juzgadores federales. Hay que precisar esa situación, claro. Esa gran división que también es importante que la sepan los justiciables, o sea, es decir, el pueblo en general. O sea, el Poder Judicial, hay poderes judiciales locales, ¿sí? y el Poder Judicial federal. Claro. Hay que saber aprender a dividir esa cuestión. Claro, en una maraña jurídica, pues cualquier persona no conocedora del tema, pues sí se confunde entre jueces locales, jueces federales, claro. Entre magistrados del fuero común, los magistrados federales, hay magistrados también de tribunales administrativos, magistrados de tribunales electorales, entonces la verdad agrarios también, claro. Sí, y esos dependen del Ejecutivo, ¿no? Entonces sí es muy difícil para una persona no conocedora el poder establecer la división entre a qué fuero pertenece X o Y juzgador. Pero bien, volviendo al tema de la corrupción, mucho se ha atacado al Poder Judicial de la Federación con ese tema. Esa ha sido la bandera que enarbola pues el oficialismo para desmantelar el Poder Judicial de la Federación. Lo cierto es de que hubo muchas resoluciones que frenaban, quizá, y eso fue lo que desbordó el vaso, que iban poniendo trabas a los planes y programas de desarrollo del gobierno anterior. En sí, el problema fue que el Poder Judicial de la Federación, que no es lo mismo que el Poder Ejecutivo, estaba frenando los proyectos del Ejecutivo porque consideraban que no eran legales, porque al final el Poder Judicial lo que califica es la legalidad, ¿no? Es correcto. Ok. Entonces, y al no hacerlo, se les tildó de corruptos y se hizo una reforma en
complicidad o contubernio, como le quieran decir, o en apoyo con el Poder Legislativo. Pero la pregunta aquí, y volvemos al tema principal, no nos vamos a desviar con el tema de la corrupción, que ya es algo muy fuerte. El tema aquí real, ¿qué está pasando? Bueno, perdón, Jorge Chávez Mejía, es a lo que venimos. Jorge Chávez Mejía tiene una vocación de servir a la justicia. Jorge Chávez Mejía tiene más de 23 años, tengo entendido. De servicio, así es. De servicio. Jorge Chávez Mejía, originario de Chiapas, con toda su familia, decidió con su familia cambiar de domicilio porque tenía un compromiso con la justicia, ¿sí? Porque decidió irse de Chiapas porque había una oportunidad en Tabasco en su carrera judicial de 23 años para seguir adelante, y trajo a toda su familia y se cambió a vivir a Tabasco y se hizo tabasqueño. Y es bienvenido correcto. Seas, porque tienes ya aquí en Tabasco alrededor de ¿cuántos años, Jorge? Del 2008 a la fecha, ya son 15 años aproximadamente. 15 años, ya podemos decir que ya eres tabasqueño. O sea, ya eso ya es un hecho. Tus hijos hablan como tabasqueños, tus hijos, todo el mundo toma pozol. Hemos adquirido los usos y costumbres, de esta tierra. Sí, no lo sé. Y la verdad es que se ve el compromiso, ¿no? Ahora, Jorge, cuéntanos más. ¿Por qué es importante la carrera judicial? La gente no sabe eso. Bien, cuando entras a trabajar al Poder Judicial de la Federación, bueno, cuando yo entré en aquellos entonces como oficial administrativo, que es el primer paso dentro de la carrera judicial, bueno, yo ya entré con título y cédula profesional, soy un orgulloso egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, okay. Generación 95-99. Entré al Poder Judicial en el 2001, pues casi como todos los que entramos ahí, pues de oficial administrativo, ¿no? Que es un cargo de los más bajos, ¿no? El cargo menor, donde ya necesita ser profesional en derecho, pero no por ello bajo de responsabilidad. Es una carga muy muy fuerte de trabajo lo que llevan los oficiales administrativos. Pero es donde aprendes, ¿no? Arrastrando el lápiz. Es correcto. Es como se hace la carrera. Así es, estás desde las labores más sencillas, como sacar copias, coser expedientes, pues hacer los acuerdos, y ya con la experiencia y con buenos compañeros de trabajo que te van enseñando, empiezas a hacer las resoluciones más sencillitas. Claro. Y el Poder Judicial tiene la Escuela Judicial, desde luego, donde te imparten los cursos para actuario y para secretario. Okay. ¿Sí? Yo los tomé ambos, aprobé ambos exámenes, y, o sea, hice los cursos e hice los exámenes. Pues la natural aspiración de ascender en la carrera que uno tiene, fue lo que me motivó a continuarme preparando dentro del Poder Judicial, que además también te imparte muchos cursos de actualización en diferentes materias. En materia de amparo, tomé la especialidad en amparo. Hay cursos en materia mercantil, en materia civil, derechos humanos, o sea, es una vida de estudio. El universo es enorme, el universo de estudio es enorme dentro del Poder Judicial, y se necesita gente con mucha vocación, de verdad que es mucha vocación. Poca gente lo entenderá, que tienes a veces que sacrificar tiempo con la familia, con tu esposa. Pues tú los primeros años te veniste sin familia, o sea. Es correcto, yo estuve 5 años solo aquí en Villahermosa, trabajando muy fuerte de lunes a jueves, para el viernes poder irme a ver a mi familia a Tuxtla Gutiérrez y regresar el domingo en la noche o el lunes muy temprano para estar a las 9 de la mañana. Ojo, aclarar, trabajar muy fuerte de lunes a jueves porque te quedabas prácticamente a dormir en el juzgado. Es correcto, sí. O sea, el viernes cumplías con tu jornada normal y salías para salirme corriendo, a las 3 de la tarde. Y habías acabado con todo el trabajo anticipado. Es correcto, es correcto, así es. No significa que no trabajáramos el viernes. Claro. Y a veces, en el peor de los casos, en juzgados de distrito, cuando tocan las guardias, pues esos fines de semana no viajaba, ¿no? Me tocaban quedarme pues 15 días de corrido aquí en Villahermosa. Yo dejé a mi hijo muy muy pequeño, de 1 año,
primera parte de la infancia, la verdad es que no las conviví con ellos. Entonces sí se sacrifica mucho por el Poder Judicial, por la carrera judicial, para quien tiene la natural aspiración de continuar y servir, porque debes de tener una vocación. Claro, es definitivo. Nadie está dispuesto a veces a sacrificar tiempo de calidad con tu familia por estar haciendo los proyectos de sentencia, que son una gran responsabilidad, su elaboración, porque estás determinando a veces ya en última instancia, como es el tribunal colegiado, cuestiones que van a incidir sobre los derechos de familias, derechos de trabajadores, patrimonio. Claro. Exactamente. Vas a determinar en el peor de los casos cuestiones de libertad, cuando veíamos en materia penal, ¿no? Entonces tienes que ser muy acucioso, leer las constancias detenidamente. Claro. ¿Sí? Y es importante precisarle a quien nos escuche que el Poder Judicial, en la cuestión de amparo, no está revisando propiamente tu culpabilidad o no. Empieza a revisar las constancias de la autoridad, verificar que la autoridad se haya conducido dentro de los márgenes de la constitucionalidad. Esa es una cuestión ya muy compleja que poca gente a veces puede separar para saber qué es lo que hacemos realmente en el Poder Judicial de la Federación cuando se trata de la materia del amparo. Claro. En este punto voy a irme sobre la cuestión de la candidatura para expresar: yo aspiro a ser magistrado en materia laboral. Es decir, yo no voy a estar dilucidando los derechos laborales entre trabajadores y patrones o cuestiones sindicales directamente. Mi labor sería revisar las actuaciones de la autoridad que determinó esos derechos y verificar si efectivamente se apegaron al marco de la legalidad y de la constitucionalidad, así como de los tratados internacionales de los que México forma parte. O sea, ustedes, en pocas palabras, en el amparo, lo que hacen es auditar, bueno, o sea, para que lo entienda la gente, ¿no? Así es. Auditar, revisar que esa autoridad, ese juez local, o en su caso, ahorita son las mesas de conciliación, de conciliación y arbitraje, las autoridades locales en materia laboral, en tu caso, que hayan realizado bien su trabajo y hayan realizado determinaciones legales, ¿sí? Revisar esas determinaciones para determinar si son legales, si están apegadas a la Constitución, a los tratados internacionales, para verificar si realmente se está alcanzando la justicia para ese trabajador o para esa empresa que está implicada en el tema. Así es correcto. No se trata en este asunto del amparo laboral únicamente de tratar de que el trabajador sea el ganador. No, hay que verificar, aunque existe la suplencia de la queja en materia laboral, precisamente porque los trabajadores históricamente han sido la parte más vulnerable, más débil en ese tipo de materia. Ello tampoco significa que la empresa, la parte patronal, que no necesariamente estamos hablando toda la vida de grandes empresas, a veces estamos hablando de un muy pequeño comercio familiar que tiene un trabajador y un mal laudo y confirmado el amparo, concediendo o negando el amparo según sea el caso, puede llegar a la destrucción de un patrimonio familiar. Claro, de una empresa, de una pequeña y mediana empresa que estamos hablando de 2 trabajadores. Exactamente, con un trabajador o 2 trabajadores y un ejercicio abusivo del derecho laboral también puede dar al traste con un patrimonio. Y entonces por eso es importante que los que van a revisar esa legalidad, que los que van a impartir esa justicia, sea gente que sabe. Es correcto. Sepa no solo la materia, porque la materia la tienes que conocer, sino cómo impartir justicia. ¿Qué diferencia hay entre un abogado litigante y un abogado dedicado a la justicia, a la impartición? Una persona como tú,
que se ha creado en las brasas de la judicatura y que ha luchado y que ha estudiado, porque no es una vez, estudias diario, te llegan asuntos diarios, conoces de temas diarios nuevos, estás pendiente de la jurisprudencia, de los criterios aislados, de cómo resuelven el resto de tribunales a nivel nacional, del mismo Poder Judicial, de las tendencias internacionales, de los tratados, todo lo que se ha firmado por parte de México. Tienes que estar todos los días actualizado para no cometer un error. ¿Qué diferencia hay entre ese litigante y esa persona que está acá arriba y que está revisando y que está juzgando y que está dirimiendo? Claro. Bueno, para empezar, el abogado litigante, aparte de su profesionalismo, evidentemente lo mueve el interés de defender pues a su patrocinado, a su cliente, es correcto. O sea, el abogado va a poner los conocimientos que tenga al servicio del cliente para lograr obtener una sentencia favorable, ¿sí? O una defensa adecuada, de tal manera de que pues logre obtener pues la absolución en un dado caso, ya sea de condenas patrimoniales, de condenas de hacer o peor aún, las privativas de libertad. Claro. En tanto que los abogados que nos dedicamos a la impartición de justicia, ¿sí?, tenemos que estudiar el caso con una mente fría, sin apasionamientos, sin inclinarte por ninguna de las partes, y verificar, en el caso del amparo, que la actuación de la autoridad responsable, quien haya determinado los derechos de fondo de esas personas, ¿sí?, se haya apegado, vuelvo a repetir, al marco constitucional, ¿no? Ver que no se haya perjudicado a ninguna de las partes con esa decisión, ¿sí? Y ello implica revisar de nuevo todas las constancias, de la primera a la segunda instancia en su caso, claro, ¿sí?, ya sea conforme las propuestas de los conceptos de violación o agravio, según sea, hechas por el abogado, quien obviamente va a intentar obtener el amparo o que se niegue el amparo, según sea el caso, conforme a lo que propone y sus conocimientos. Y uno lo que tiene que estudiar es si efectivamente esos razonamientos son correctos o no son correctos, ¿sí?, y contrastarlos con la actuación de la autoridad responsable, ¿no? Entonces, nuestra labor es volver a estudiar todo el litigio, ¿sí?, y verificar que no se afecten los derechos constitucionales de las partes, okay, ¿sí?, pero con una neutralidad. Es lo importante, ¿no? Con una neutralidad absoluta. La imparcialidad total. La imparcialidad total, ¿no? Okay. Aunque tienes que dejar de lado tus creencias, tus apasionamientos, tu forma a veces hasta de pensar e impartir la justicia. Por eso a Temis la ponen con los ojos tapados. Claro. ¿No? Y la balanza, ¿no? ¿Por qué? La justicia pronta, expedita, gratuita. Gratuita, imparcial, efectivamente, los principios que rigen a la impartición de justicia, pero sí es una situación bastante difícil. Llegan a verte las partes, incluso llegan a verte en lo que es materia laboral, llegan a verte trabajadores que hay veces que son gente muy humilde, claro, de escasos recursos, y adviertes que evidentemente tratan de llevar el alegato verbal, el famoso, ¿no?, alegato de oídas, ¿no? Exactamente, para pues sensibilizarte de la situación que tienen ellos. Sin embargo, se tiene que impartir la justicia conforme a la legalidad y la constitucionalidad. Claro, no soslayando el hecho de la suplencia de la queja cuando ésta proceda, claro, ¿no? Pero también se tiene que ponderar los derechos de la parte patronal, que te repito, no todas las veces estamos hablando de grandes empresas. Claro, hablas de patrón y la gente dice, el patrón, Bimbo, Cemex, Coca-Cola. No, señores, patrón somos todos, sí, todos aquellos que tenemos un pequeño negocio. La señora que vende garnachas, la que vende sopes, la que vende empanadas, el que abrió un restaurante afuera de su casa, el que rellena tanques de agua, todos somos patrones y todos
muchas veces tienen un empleado, 2 empleados que les apoyan, y en ese momento ya están sometidos a una regulación laboral y eventualmente podrán llegar a esta clase de instancias. Primero un tema del orden de la primera instancia y posteriormente por necesidad a una instancia superior que es el juicio de amparo. Es correcto. Sí, y o en su caso el amparo en revisión, cuando ocurre lo que es el amparo indirecto, pero son cuestiones ya más técnicas, claro, propias de todo. De la gente que se ha dedicado a eso, Jorge. Es correcto. Ahora, yo me quiero preguntar, y es una pregunta que lanzo retórica a la gente, ¿qué prefieres? Que revise tu caso, tu derecho, tu justicia a la que estás buscando. Una persona que ha dedicado 23 años a esa labor, que ha estudiado todos los días, que ignoro cuántas sentencias en tu vida laboral has realizado. He realizado, pues, bueno, digamos un promedio de 12 sentencias al mes. Por 12 meses. Por 12 meses, sí, serían 124. Ok. Sí, más o menos en lo que... Pero ese es exactamente. 124 por 10 años, sí, ya estamos hablando de 1.200 sentencias. Sí, y bueno, por 10 años más, es exactamente 2.400, y de ahí nos vamos, vas dando las 3.000 sentencias. Exactamente, máxime que en juzgados de distrito la producción es más rápida, es de mucho más voluminosa. También dentro de mi carrera estuve muchos años como secretario de juzgado de distrito, claro, ¿no? En el amparo indirecto, y ahí se sacan las resoluciones incidentales 4 o 5 por día, o sea, claro. En sí no he pensado en un número de sentencias, pero yo creo que si vamos rondando unas 6,000 sentencias, yo creo. O sea, prácticamente has escrito como una enciclopedia en materia jurídica, podríamos decirlo. Básicamente. Si tú volteas a ver una enciclopedia de 12, 15 tomos, fácil, 1 o 2 enciclopedias te has aventado, o más. Es una cantidad enorme de tiempo, conocimiento, dedicación. Y al día de hoy yo volteo a ver y digo, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿Quiénes son los que están participando? Porque yo escuché y sé que la nueva reforma habla de candidatos idóneos, los idóneos, pero realmente ¿contra quiénes están contendiendo ustedes? Yo estoy viendo, por un lado, y me da gusto ver que la gente que ha dedicado su vida al Poder Judicial y a este estudio de la justicia, en su momento yo estuve implicado en esto y me tocó vivir de lleno esta situación, que está luchando por llegar a esos puestos, por los que ha luchado 23 años de su vida, porque ha creado una carrera judicial, y ahora, bueno, se está democratizando y hay la oportunidad de que lleguen ustedes, y qué mejor que sean los que realmente saben, porque creo y tengo entendido que hay otros candidatos, aquí no estamos para demeritar a nadie, pero para mí, quienes deben de tener la oportunidad son los que más saben, y los que más saben son los que han trabajado en eso, y los que tienen el conocimiento, y los que han dedicado su vida a eso, y que tienen la vocación, ya lo sabemos, que tienen el conocimiento, ya lo sabemos, que tienen la trayectoria, ya lo sabemos, no aquellos que son taquilleros. Aquí no estamos hablando de taquilleros, porque si vas a poner la justicia en el taquillero, pues espérate a que te hagan un drama tu vida. Jorge, ¿qué más nos puedes contar de tu trayectoria, de lo que está pasando en el país, estos temas laborales? Hay muchos cambios, ¿no? Sí, pero bueno, realmente México necesitaba esta reforma para democratizar. Bueno, sí, se justifica un poco, pero ¿realmente se está democratizando el país con esta reforma judicial o se espera algo malo? Mira, la reforma tiene muchas aristas criticables y es muy conocido el tema en los foros jurídicos sobre la reforma que precisamente decían, bueno, si van a ser por elección, ¿sí? Entonces, ¿por qué no eligen por votación al piloto, ¿no? A un piloto. ¿Por qué no eligen por votación a un cirujano? Bueno, no es así.
La reforma, pues no la pedí yo, ni la hice yo. Claro. Pero como te dije, es lo que hay. Y desde mi perspectiva, qué mejor que quien vaya a pilotar sea un copiloto que tenga 23 años de experiencia. Claro, por supuesto. ¿Sí? O sea, gente que haya estado al frente, que haya estado en la labor jurisdiccional, gente que lo sabe hacer, ¿sí? Pero por cuestiones diversas no incursionamos en los exámenes para jueces y magistrados, en su caso. Pues en su momento, ¿no? Sí, pero ahorita se abre la oportunidad. Pues ahorita, en que infortunadamente van a darle salida a las personas con carrera judicial, los jueces y magistrados, que llegaron por sus méritos académicos, sus méritos intelectuales, pero pues ahora sí, a ellos no los estoy sacando yo. Claro, no, por supuesto. Sí, o sea, yo no estoy en el punto de hacer leña del árbol caído, sino simple y sencillamente mi postura es seguir apoyando al Poder Judicial, la labor jurisdiccional, ¿sí? Con el profesionalismo que ya tengo. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial siga siendo un poder confiable. Así es. Un último reducto en donde las personas encuentren la justicia en caso de que en primera y en segunda instancia hayan visto vulnerados sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, ¿no? Que sea gente que ha hecho esa labor durante décadas, claro. ¿Sí? Y sepa, ¿sí? Cómo continuar con esa labor, ¿sí? Se va gente muy preparada, ¿sí? Se va gente muy preparada, pero precisamente para suplirlos también estamos nosotros, en que si bien no acreditamos los exámenes, y si lo hubiéramos acreditado, pues tampoco estaríamos en posibilidad de estar contendiendo. Claro, por supuesto. Estaría yo buscando para dónde irme, o quizás hay jueces y magistrados que renunciaron a su cargo para poder contender, ¿sí? Y pero bueno, como te repito, esa reforma no la hice yo, no la pedí yo, pero la mejor forma de continuar con la labor del Poder Judicial Federal es que la gente mejor preparada que quedó siga en esa función, ocupe esos puestos. Así es. Y no es por un oportunismo. No, claro que no. Que quede, bueno, en tu caso. Sí, que quede muy Habrá claro. Otros que sí están por supuesto, aprovechando la oportunidad. Sí, o sea, el riesgo de la democratización de los puestos es que si bien puede llegar gente con buena preparación académica, ¿sí? El problema es la experiencia en la impartición de justicia, y menos aún tenerlo, hacer entender que la justicia es democrática. O sea, por eso eres muy criticable. ¿Y qué les vas a ofrecer a tus votantes? ¿No? Es que el candidato no puede ofrecer nada a los votantes. No puedes, claro. Lo que sí puedes decir es que vas a seguir trabajando con el mismo ritmo, con el mismo profesionalismo, para continuar con la defensa de los derechos fundamentales de quien acuda a las instancias federales por el amparo, pues. Claro, por supuesto. Que lo importante es que la gente que está adentro y que tiene toda esta trayectoria en la búsqueda de que las cosas no se caigan ni se vayan al traste, porque es la realidad. No puedes poner, como tú dijiste, en las manos de un neófito un avión, porque mata a los pasajeros, o sea, pones en riesgo. Se matan todos. El curso, claro. Entonces, ¿qué estamos buscando? Darles a conocer a la gente que nos está viendo el día de hoy, que gente como Jorge, que hay muchos candidatos y que creemos que son los candidatos que sí son idóneos para contender, son por quienes debemos de votar, ¿sí? Acuérdense, 1 de junio, revise, apréndanse la cara de Jorge, acuérdense que está él aquí luchando por ustedes, por traer o mantener la justicia en las manos de los justos, de quienes la imparten justamente, ¿no? Estamos tratando de evitar que lleguen neófitos. Miren,
Sí, podrá ser muy guapa, muy bonita, una candidata, o a lo mejor algún señor muy bien vestido, muy trajeado, o que hable a lo mejor muy elocuente, ¿no? Y lo escuchen ustedes, o que o tal vez sea o venga de la política y sea, como les dije hace rato, taquillero. Pero ¿eso les va a dar a ustedes justicia? ¿Eso realmente va a traer a ustedes que el derecho se aplique adecuadamente? Acuérdense que lo que está en juego no es un tema de populismo, de popularidad. Está en juego la justicia de todas las personas, en este caso de Jorge, del sur de Veracruz, de Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Chuapas, Agua Dulce y todas las áreas aledañas, y de Cárdenas, Huimanguillo, Así y es. Cunduacán, ¿no? Así ¿Podría es. repetir algunos lugares de los que maneja? Sí, voy a incluso mejor, para mayor precisión, Sí, claro. vamos a buscar los municipios en donde voy a contender. Seré el número 12, eso es El importantísimo. número 12, acuérdense, el número 12 de la boleta rosada, ¿verdad? De la boleta rosa, es correcto. Propuesto por el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo, PE, boleta rosa, número 12. Acuérdense bien, número 12. Así es. Pues el INE nos mandó al Distrito Electoral 1, que es Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán y Huimanguillo, en tratándose de Tabasco exclusivamente. Y de los municipios de Veracruz es Acayucan, Agua Dulce, Chinameca, Coatzacoalcos, Cozoloacaque, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jaltipan, Jesús Carranza, Las Chuapas, Mecayapán, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro, Cárdenas del Río, Oluta, Oteapan, Pajaná, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapán de Juárez, Texixtepec, Uxpanapa y Zaragoza. Toda la gente que nos esté viendo de por allá, o si tú conoces a alguien que sea de alguno de sus municipios, recomiéndale a Jorge, porque Jorge, y yo sí lo voy a decir así, Jorge sí sabe cómo aplicar la ley, Jorge sí sabe qué es lo más justo, y Jorge no te va a descuidar, ¿sí? Jorge no va a hacer que tú pierdas en un juicio, Jorge va a velar por la justicia. Ojo, las personas que están contendiendo no están, como él dijo, para ofrecerles o prometerles nada personal a los votantes. Lo único que él puede prometer es seguir siendo una persona estudiosa, seguir siendo una persona juiciosa en su trabajo, una persona imparcial. Es correcto. ¿Sí? Y que va a estar ahí velando porque se haga justicia y que haya legalidad en los procesos. Entonces, si quieres realmente que tu vida siga bien y que no llegue una autoridad que te prepotente, que te imponga alguna situación y tengas a dónde acudir, como decía Morelos, ¿no? Así es, repítelo, un tribunal que te escuche y que proteja a aquel desvalido que no tiene acceso a esa justicia, un tribunal justo que vele por la justicia de las personas. Eso es lo que estamos buscando, y Jorge es esa persona, ¿sí? Jorge, y quiero decirlo también, y aquellas personas que vienen de internamente de las trincheras del Poder Judicial Federal, son esas personas que están luchando porque se mantenga esa justicia y esa autonomía judicial en la decisión. ¿Sí? Acordémonos que aquí no se trata de que te lo venga a decir el líder de un partido, no, vota por él, no vota, no, vota por ti, vota por tus derechos, vota por la justicia. ¿Y quiénes son los que pueden lograr eso? Gente como Jorge. Así es. En mi caso te ofrezco preparación, dedicación, ¿sí? Y experiencia. Y sacrificio, mucha experiencia. Y sacrificio, porque él ha sacrificado muchas cosas por tener ese conocimiento, tener esa experiencia. Así es correcto, estimado César. Pues Jorge, te felicitamos mucho y de verdad que deseamos que la gente abra los ojos y se dé cuenta que el número 12 de la boleta rosa del Poder Ejecutivo, es correcto, ¿sí?, es por quien tienen que votar gente del sur de Veracruz y de la Chontalpa de Tabasco. Voten por Jorge Arturo Chávez Mejía. Boleta rosa, número 12,
Poder Ejecutivo. Es correcto. Jorge, te agradecemos mucho y esperamos que esto sirva. Bueno, a nosotros nos encanta porque es contenido para nuestro canal y pues que sirva también para que la gente conozca, ¿no? Y sepa realmente lo que tiene que ir a hacer ese día. Número 12, no se olviden. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Amigo César, muy amable. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y dejarnos un comentario.